Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 15 al 17, que nos dice la Escritura: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Después de que el Señor, ya hemos visto en nuestro anterior sermón, les había preparado el desayuno para sus discípulos cuando venían después de una noche cansados de pescar, ahora vamos a ver cómo atiende las necesidades espirituales. Veíamos en primer lugar cómo se dirige al corazón de Pedro y resaltábamos el hecho de que llamase a Pedro directamente por el nombre que tenía antes de ser convertido: Simón, hijo de Jonás. El Señor, fijaos que no incluyó en su pregunta nada más que una sola cuestión: el amor. ¿Me amas? Esto nos lleva a recordar un asunto de vital trascendencia para todo creyente y para la Iglesia. El amor al Señor es de máxima importancia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Esta es la condensación de la primera tabla de la ley de Dios. Y nos decíamos que esa es realmente la pregunta que cada uno de nosotros debía hacerse. ¿Amamos realmente al Señor? ¿Amamos realmente al Señor? Porque si decimos que sí, se tiene que manifestar en unas evidencias propias de aquel que ama a Dios. Debemos ser honestos respecto a la respuesta que vamos a dar a esta pregunta de si amamos al Señor, y no dar algo rápidamente por supuesto, ya que, bueno, como estamos aquí sentados, como pertenecemos al pueblo cristiano, como vengo todos los domingos a la iglesia, evidentemente es porque amo al Señor. Bueno, también decíamos que hay miles de personas que hoy se congregan en miles de iglesias que dicen que aman al Señor y van camino del infierno. Así que nosotros tenemos que asegurarnos de que no vamos por ese camino, sino que estamos realmente en el lugar que nos corresponde y realmente teniendo en nuestro corazón como primera premisa el amor a nuestro Dios. Lo que se desprende de nuestro texto es que el Señor hizo la pregunta y la repitió en 3 ocasiones hasta que Pedro se entristeció. Decíamos que de la misma manera que Pedro había negado al Señor en 3 ocasiones, el Señor le hizo la pregunta en 3 ocasiones. Sobre todo después de lo que había ocurrido en aquellos días previos, cuando la misma noche en la que el Señor fue azotado y sometido a juicios severos, Pedro le negó con tanta insidia, con juramento y maldición. Esta pregunta se nos dirige desde las Escrituras por parte de nuestro Señor y no va dirigida solamente a Pedro, va dirigida a nosotros también. Decíamos la semana pasada que se nos dirige a nosotros para que reflexionemos, porque, en primer lugar, es posible que no tengamos amor hacia Cristo. Esto es una posibilidad. Ninguno de los creyentes podríamos pensar que estamos en esa situación, pero es una posibilidad que también tenemos que analizar. De ahí que tengamos que examinarnos. La Escritura nos insta a que nos examinemos. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Entonces tenemos que hacer un recuento de cuáles son los criterios por los cuales yo debo basarme en tener o en estar en la fe que salva. Decíamos también que como cristianos podíamos caer en 2 graves peligros. El primero, que el culto sea para las emociones. Y si el culto es para las emociones, si es para consumo de los sentidos, si es entretenido, si es ameno, si es divertido, si es agradable a los ojos y a los oídos, estaremos sumamente contentos de estar en una iglesia que tiene tanta jovialidad y que se nos pasa el tiempo volando. Los que practican este tipo de cultos supuestamente aman a Cristo,
Pero había un matiz que mencionábamos en este aspecto. Es que no obedecen a la verdad, porque el amor y la verdad van juntos. Por lo tanto, un culto que exalte los sentidos, que exalte al hombre y que le dé todo al hombre, va en contra de lo que Dios enseña en su palabra, de que hoy es el culto de adoración pública a su nombre, no al nuestro. Por lo tanto, no venimos aquí a entretenernos, ni a divertirnos, ni a que nos resulte de lo más ameno, sino que venimos a ser enseñados en la palabra de Dios, venimos a juntarnos en alabanza pública con nuestros hermanos y a rendir a Dios un culto racional. Pero cuando esto no se tiene en cuenta, si solamente se tiene en cuenta el amor, que muchos entienden por amor emocionalismo, estamos completamente perdidos en la más absoluta de las tinieblas. Dice Grau: estos son los que interpretan la palabra a la luz de sus experiencias en lugar de tratar sus vivencias a la luz de la palabra. Entonces, como nos lo pasamos bien, será esto realmente lo que Dios quiere que hagamos, que nos lo pasemos bien, que estemos en un lugar divertido, ameno, sumamente frenético en sus alabanzas, y por lo tanto esto será lo que Dios quiere. Pues resulta que no, que nosotros tenemos que ceñirnos a lo que Dios quiere en su palabra y de ahí trasladarlo en su aplicación a cómo tenemos que servir a Dios y cómo tenemos que llevar a cabo el ejemplo del culto público. El segundo peligro que teníamos y que estábamos analizando es cuando quitamos todo lo que tiene que ver con el sentimiento y dejamos exclusivamente la mente, exclusivamente el conocimiento. Quitamos el sentimiento y dejamos el conocimiento. Porque si el corazón no se ve involucrado, nos faltará la mitad de lo que necesitamos para estar en comunión con Cristo. Porque el conocimiento es un requisito necesario, pero no suficiente. Nos falta el amor. De manera que si solamente aplicamos conocimiento, haremos un gravísimo daño al pueblo de Dios y a nosotros mismos. Porque el conocimiento envanece. El conocimiento no edifica, solo no edifica. Tiene que ir acompañado por el amor para que pueda tener un beneficio en la vida de los oyentes. Es imprescindible que estudiemos la palabra de Dios, es imprescindible. Es imprescindible que seamos bien enseñados en las doctrinas del reino. Es imprescindible que asumamos como primera premisa que las Escrituras tienen toda la autoridad, que no es mi experiencia la que está por encima de la Escritura, no, es la Escritura la que está muy por encima de mi experiencia. Por lo tanto, me debo en obediencia al espíritu de la Escritura y a lo que la Escritura me enseña. De manera que tengo que, con el conocimiento que me aportan las Escrituras y con los mandatos explícitos que se habla acerca de dónde tiene que estar mi corazón y cómo tiene que estar involucrado en este conocimiento, tengo que unir esas dos líneas para estar en consonancia con lo que se espera de un creyente. Si apartamos la verdad por un lado y el amor o el emocionalismo por otro, estamos completamente perdidos. Tenemos que unir las dos cosas. Por eso nos dice la Escritura que con la verdad y con amor se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Sin apartarnos de la verdad, tenemos que corregir con amor. Pero tiene que ser un amor en obediencia a Cristo y sus mandamientos. Esta es la base donde tiene que estar sustentado el amor. En la base de la obediencia a Cristo y a sus mandamientos. ¿Por qué? Pues hoy entramos a saber por qué. En segundo lugar, tenemos que decir que si no amamos verdaderamente a Cristo, toda nuestra profesión de fe es mentira. Toda. No es posible que una persona sea cristiana y que no ame a Cristo, en el sentido que las Escrituras nos enseñan a amar. Porque sin corazón no hay vida. A cualquier ser humano o cualquier criatura del mundo que le arranque el corazón, se muere. Sin el corazón no hay vida. Y si alguien ama a Cristo, su deber también, por la obediencia a Cristo, le debe llevar a amar a sus hermanos. Todo está en el contexto de los mandamientos. Sabéis que las dos tablas de los mandamientos se dividen en la primera tabla, los primeros 4 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, nuestro amor a Dios. La segunda tabla, los 6 últimos mandamientos, nuestro amor a nuestro prójimo. Las dos tablas de la ley tienen que estar funcionando perfectamente en el contexto del amor. El amor en la obediencia a Cristo, según lo que Él nos deja marcado en sus mandamientos. Con esto quiero decir que el amor hacia los demás no es permisivo. No tolera aquellas cosas que transgreden la ley del Señor. No acepta ni asume los principios que van en contra de las Escrituras.
Por lo tanto, nuestro amor tiene que ser selectivo y tiene que ser discriminatorio. No podemos mezclarnos ni contaminarnos ni estar en medio de contextos que sean completamente contrarios al espíritu de la Escritura. El amor verdadero le lleva al cristiano a amar a sus hermanos en obediencia a Cristo. Es decir, nuestra responsabilidad es amar a nuestros hermanos no porque me caen bien, no porque vienen a la iglesia y por lo tanto no porque me gusta lo que hacen, no porque me llevan y me traen, me dan de comer, me atienden en mil cosas y por eso les amo. No, no, no. Nuestro amor a nuestros hermanos se debe en primera instancia en base a la obediencia que le debemos a Cristo, quien nos manda de una manera tajante que en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. Y por lo tanto la base del amor en obediencia a Cristo expuesta en la Iglesia se debe manifestar en nuestra obediencia a Cristo. No en que nosotros amemos emocionalmente, sino que en obediencia a Cristo guiemos a nuestro corazón para amar a nuestros hermanos. Pero es un asunto que tiene que ser por convicción, en obediencia. ¿Cómo obedezco? ¿Obedezco por mi corazón u obedezco por mi mente? Obedezco por mi mente. Tengo que atar unos principios y en base a lo que mi mente ha determinado que me exigen las Escrituras, tengo que demostrar, tengo que guiar mi corazón para llevarle a amar a mis hermanos como Cristo me demanda en su palabra. Esto implica, por razón de mi obediencia a Cristo, implica que no voy a ser tolerante con los abusos, no voy a ser tolerante con la falta de integridad, ni por supuesto voy a ser tolerante con el buenismo, sino que con misericordia y verdad, en el contexto donde Dios me haya puesto, tengo que corregir el pecado. Con misericordia y verdad, no sacando la espada como Pedro habitualmente hacía, cortándole la oreja a Malco y haciendo por allí todo lo que estaba al alcance de su mano, sino que tenemos que refrenar con el amor, el conocimiento y el ímpetu que nos puede llevar a hacer cosas que no están con la base y el sustento del amor. Por lo tanto, con conocimiento y verdad tengo que corregir todo aquello que está fuera de su lugar. Grau dice también, el amor no hace discriminación. Cuando vemos que la gente dice, yo es que amo a todo el mundo, o nos hablan del amor rosa que hay en todas las iglesias, están rosas, todo de rosa, viene como nuestra hermana, todo de rosa. Pues el amor rosa, ¿qué discriminación hace el amor rosa? No hace ninguna discriminación, todo lo acepta. Pero es que acepta la idolatría, acepta el comulgar, como se dice coloquialmente, con ruedas de molinos, acepta que el creyente pueda estar en situaciones que no le son propias, acepta absolutamente todo, porque claro, es el amor. Grau dice, el amor no hace discriminación, pero la verdad debe orientar al amor y discriminar la mentira, el sofismo y el error. Un amor que solo fuera permisivo, débil y comprometido con el error y la impiedad no podría ser considerado amor cristiano. Estamos hablando de otra cosa, pero no del amor que nos marca la Escritura. Si uno de los atributos de Dios es el amor, en el propio ser de Dios vemos el ejemplo. El amor de Dios es incompatible con la mentira, con el engaño y con el error. Es incompatible. Es incompatible con destruir alguno de sus mandamientos. Es incompatible. Por lo tanto, los límites a nuestro amor se enmarcan dentro de los mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama. ¿Y cómo podemos guardar su palabra si no es en obediencia? Por lo tanto, tenemos que aplicar la disciplina de la obediencia para hacer lo que Dios en su palabra nos está enseñando. Realmente, como seres humanos, somos muy astutos manipulando la Escritura. Tenemos un despliegue de creatividad increíble. Y podemos hacer para tapar nuestro pecado y para justificar nuestro pecado, podemos hacer que las Escrituras quieran decir una cosa cuando sabemos perfectamente que dicen lo contrario. Pero como somos muy astutos y muy creativos y el mal está en nosotros, a veces podemos caer en esa trampa mortal. Los que están alrededor harán muy bien en base al amor por Cristo en corregir lo deficiente que pudiera haber en nosotros. Con amor. Pero con amor y verdad tenemos que corregir el pecado. Esta es una tarea bastante ingrata para el pastor, aunque también necesaria. Porque el pastor, una de sus atribuciones está en corregir
el error donde se dé. El asunto es, como comentaba en la introducción, que no siempre cuando uno está exponiendo un tema y está dando ejemplos para que los hermanos puedan captar el ejemplo que se está dando y no llegar a males mayores para corregir más profundamente el asunto, lo importante es que cada uno sepa exactamente dónde está el problema y lo pueda corregir por sí mismo. El asunto es que en ocasiones los hermanos no son capaces de ver cómo se conecta el mensaje del Evangelio con la aplicación en la vida. Se entiende el Evangelio por una parte, si estamos hablando de historias de Israel, ya aquello se queda en el olvido más olvidado, y no encuentran la conexión entre la enseñanza profunda que está en las Escrituras con lo que a mí me concierne. O sea, ¿cómo tomo esa enseñanza de la Escritura y cómo la aplico a mi vida? Esa es una de las tareas que cuando nos disponemos a preparar los sermones tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuáles son los ejemplos, las ilustraciones o cuál es el contenido del sermón para que la enseñanza que se está dando no se quede pensando en qué malos eran los israelitas, que fíjate que iban juntamente con los paganos a idolatrar, sino lo que hacían los israelitas, que eran muy malos, nosotros también hoy vamos con los impíos a idolatrar lo que ellos idolatran. No tenemos a Baal, pero tenemos otros Baales que también nosotros nos unimos juntamente con los impíos para idolatrar. Cada día del Señor somos expuestos a multitud de principios y bien haremos en rogarle al Señor. Por eso es el énfasis que a veces ponemos en cuáles son los sacrificios espirituales que como cristianos traemos cada día cuando venimos a la casa del Señor. ¿Cómo he preparado mi corazón? ¿Cómo he trabajado mi corazón? ¿Qué es lo que traigo hoy al Señor? Porque si vengo con las manos vacías, no me puedo sorprender si me voy con las manos vacías. ¿Cuál es el sacrificio espiritual que hoy traigo al Señor? He orado por mis hermanos, he orado por el pastor, he orado por mí, he orado para que el Señor me hable por medio de su palabra, he orado por mis hijos. Y entonces vengo con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios y a recibirla con gozo. Y entonces el Señor me va a dar más, todavía más abundantemente, de manera que voy a poder conectar las enseñanzas con cosas en mi vida que tengo que arreglar. Cada día del Señor, digo, somos expuestos a multitud de principios y bien haremos en aplicarlos a nuestra vida, porque eso nos hará vivir en paz y tener gozo, sin tener que ser corregidos o disciplinados por nuestro mal testimonio. Cuando uno está en una buena comunión con Dios, tiene paz y tiene gozo. Ahora, como las cosas no están bien, o con Dios o con nuestros hermanos, estas dos cosas se anulan. No hay gozo ni hay paz. Por lo tanto, si decimos ser hijos de Dios, ¿qué se espera de nosotros? Debemos andar como hijos de Dios y no ser seducidos por las obras de las tinieblas. Ya sabemos que es nuestro más mortal enemigo, Satanás, y todo el mundo babilónico que nos rodea. Pues finaremos en estar atentos y no dejarnos seducir por las obras de las tinieblas. En tercer lugar, si nuestro amor por Cristo no es una realidad, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Cómo podemos ser útiles al reino de Cristo? A Pedro se le llama para apacentar los corderos y a pastorear las ovejas. Pero esto lo puede hacer fuera del contexto del amor a Dios. Porque la iglesia no es un ejército. Es un ejército en un sentido, pero no en el trato. A los soldados tú le das una voz tajante y te da igual decírsela con mucho amor. Vamos, realmente si se lo dices con mucho amor a un soldado que va a la guerra, posiblemente no vaya a la guerra y el enemigo te ataque. O sea que se lo tienes que decir con fuerza. Pero aunque nosotros somos un ejército de soldados espirituales, no podemos dar órdenes tajantemente como un capitán a sus soldados. Tenemos que tener mucho cuidado en el trato del pastor con las ovejas y en el trato de las ovejas entre sí. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos, cuál es la tonalidad de nuestra voz, cuál es la entonación, cómo queremos transmitir el mensaje que tengamos que transmitir. Recordad que Pedro había estado 3 años con el Señor y estuvo con el pastor de pastores. Pedro aprendió con absoluta cabalidad las doctrinas del reino. Entonces, cuando el Señor empieza a hacerle estas preguntas, el Señor no empieza a someterle a un examen para comprobar si ha aprendido los 5 puntos. Porque aunque en aquel momento no existían como tales, estoy seguro que estaba en la mente de Pedro. Los 5 puntos me los sé. Tampoco el Señor quiere asegurarse de sus cualidades para el ministerio, sino que el Señor se dirige a un aspecto de su corazón. ¿Me amas?
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Porque ni el pastor ni ninguna de las ovejas en lo que tengan que hacer pueden trabajar para Cristo si no le aman. Es imposible trabajar para Cristo si no amamos a Cristo. Si no amamos al Señor, no sentiremos amor por su obra, no sentiremos amor por nuestros hermanos, no sentiremos amor por sus siervos y desde luego no sentiremos amor por las reglas de su casa, no sentiremos amor por nada. Irá todo más bien enfocado a qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que a mí no me gusta. Y como no hagan lo que a mí me gusta, me enfado, me enfurruño y entonces estoy a mal con todos. Esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Todo le parecía un fastidio. El Señor los saca de la tierra de esclavitud, de Egipto, donde habían sufrido durante los últimos 400 años, que estaban clamando por ser liberados. El Señor les envía un liberador. El Señor les abre el mar rojo, el Señor les lleva camino de la tierra prometida, el Señor en medio del desierto les envía maná. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Israel? ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! Todo les parecía un fastidio. Tenían a Moisés. No veas cómo es Moisés, qué fastidio de Moisés. ¿Por qué había esta situación en el corazón de esta gente? ¿Por qué nada más salir de Egipto se hacen un becerro de oro? ¿Por qué continuamente están hablando mal de Moisés? ¿Por qué continuamente Moisés tiene que ir tirando de ellos a regañadientes? ¿Por qué todo era un fastidio? Porque no amaban a Dios. Esa es la única respuesta. No amaban a Dios, por lo tanto todo era un fastidio. Si el pastor no tiene amor en su corazón hacia las ovejas, acabamos con una guerra en la iglesia. Si las ovejas no tienen amor hacia su pastor, acabamos con una guerra en la iglesia. Pero si amamos todos a Cristo y en obediencia a Él amamos y practicamos la verdad unos con otros, la iglesia caminará en unidad, la iglesia caminará con un mismo sentir, con un mismo propósito y con un mismo corazón, que es a lo que nos llaman las Escrituras. Tened un mismo sentir. ¿Qué ocurre con los jóvenes si no aman a Cristo? Los jóvenes tienen que pasar por dificultades enormes en su camino al cielo, también los mayores, pero también los jóvenes. Los jóvenes tienen muchos más enemigos que los mayores y los tienen en todo el entorno de estudios donde el nombre de Dios es ridiculizado, donde el nombre de Dios es menospreciado, donde se atacan con severidad las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué tienen que hacer nuestros jóvenes ante toda esta avalancha que supone babilonizarlos para que piensen como el mundo? Para caminar con firmeza y que no caigan, tendrán que poner delante su amor por Cristo. Porque si no tienes amor por Cristo, estás vencido. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 6 y a partir del versículo 3 vamos a ver qué es lo que le hace decir a Pablo lo que dice, si no es otra cosa que su amor por Cristo. 2 de Corintios 6 a partir del versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué es lo que le hace decir a Pablo todo esto? Pablo era un superhombre y por eso decía todo lo que decía.
o el amor de Pablo por Cristo le llevó a tener que sufrir todo lo que en el desarrollo de su ministerio se le dio, y lo sufrió por amor a Cristo. Es decir, en obediencia a la verdad. En obediencia. Fijaos que las humillaciones se pueden sobrellevar cuando hay amor, pero cuando no hay amor, las humillaciones no se pueden sobrellevar. Ya sea para trabajar, o para sufrir, o para morir fielmente, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, porque por amor a Él seremos capaces de todo. ¿Os habéis dado cuenta? Es un análisis curioso, pero ¿os habéis dado cuenta que en muchos casos los hombres abandonan lo que les gusta? A mí me gusta mi casa, pero si me dicen mi casa o tu vida, le digo quédate con la casa y me quedo con mi vida. Los hombres abandonan lo que les gusta. Pero ¿os habéis fijado que el hombre jamás abandona lo que ama? Si vosotros os dicen como padres, o vuestra vida o la vida de vuestro hijo, lo tenéis bastante claro. Mi vida por la vida de mi hija. Y esto es importante que reflexionemos, porque si el Evangelio es en nosotros un asunto de convicción mental, simplemente que me gusta, a la menor de cambio, yo abandono el Evangelio. Si es el Evangelio mi vida, yo abandono el Evangelio. Pero nunca vamos a negar aquello que está atado al corazón y que es verdadero. Si nuestro amor por Cristo es verdadero, nosotros no vamos a negar jamás a Cristo. Y vamos a poder ir, junto con los miles que anteriormente a nosotros fueron a la hoguera y a morir por la causa del Evangelio. Si nuestro amor por Cristo es verdadero, asumiremos que si hay que morir, pero esto de nuestro corazón no lo quita nadie. El amor por Cristo. Si queremos perseverar hasta el fin, el amor por Cristo debe ser nuestra fuerza. Es lo que nos sostiene en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones y en medio de la misma muerte. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿quién nos lleva a descansar en Dios? Nuestro amor por Dios, sabiendo que absolutamente nada va a ocurrir fuera de lo que tiene que ver con su gobierno. Y si Dios nos permite pasar por valle de sombra y de muerte, tenemos que decir como el salmista, no temeré mal alguno. Pero fijaos el detalle, valle de sombra. Es una sombra. Las situaciones en nuestra vida muchas veces son pruebas y aflicciones que nos vienen para que nuestra fe se fortalezca. Por lo tanto, no debo temer cuando estoy en medio de esas circunstancias, si mi amor por Cristo, mi amor por la verdad está en su sitio. No debo temer, porque voy a estar confiado y descansando en todo lo que mi Padre Celestial está haciendo por mí. Así que si queremos perseverar hasta el fin, el amor por Cristo es nuestra fuerza. Cristo es nuestra fortaleza. ¿No fue el amor por Cristo quien en la antigüedad dio tanto valor a nuestros antepasados en la fe? Tenemos muchos ejemplos, unos bíblicos y otros que no son bíblicos. Por ejemplo, el caso de Lutero. Porque hay que tener valor para hacer lo que hizo Lutero. Enfrentarse a la todopoderosa Iglesia Católica Romana en sus tiempos más oscuros. Y enfrentarse al que era en aquel tiempo el hombre más poderoso de la tierra, que era Carlos I de España y V de Alemania, el emperador. Y cuando Martín Lutero fue llamado a la dieta de Worms, se le pidió que se retractara de todo cuanto había escrito, porque era contrario a lo que la moda de aquel tiempo disponía, que es lo que la Iglesia Católica había impuesto como dogma. Y delante del emperador Carlos V, el hombre más poderoso de la tierra, y delante de su hermano Fernando, delante de 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y señores y más de 5.000 asistentes, Lutero hizo una exposición fidedigna de su fe. Solo, en una gran catedral, delante del hombre más poderoso de la tierra, con todo su séquito. Hay que tener valor. Esto no es para cobardes. Y Lutero dijo:
si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quede convencido y mi conciencia sujeta a la palabra de Dios, que es a quien le rindo obediencia, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, porque no es bueno ni seguro para un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. No puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Pero él fue fiel hasta la muerte si hubiera llegado. Pero Lutero no se dejó invadir por el temor a los hombres, por el temor a lo que pudieran decir, por el temor a la todopoderosa Iglesia de Roma y por el temor a aquel que tenía delante de él, que tenía potestad para mandarlo al momento a la muerte, que era el emperador. Porque amaba a Cristo, no tuvo miedo de enfrentarse a la muerte y se mantuvo en su posición, porque amaba a Cristo. Si uno tiene amor por algo, no tendrá miedo para enfrentarse y sufrir lo que se le avecine. Si amas algo, vas a luchar con todas tus fuerzas por aquello que amas, porque el precio de tu amor lo exige. Si tenemos amor por Cristo, esto nos va a llevar a una obediencia fiel a su palabra. Pero si no obedecemos con fidelidad a su palabra, nos tenemos que cuestionar si nuestro amor por Cristo es verdadero. Porque esto es una moneda con dos caras. ¿Por qué en muchas ocasiones no actuamos con valor? ¿Por qué en muchas ocasiones rompemos con los principios? La respuesta es bastante sencilla. Rompemos con los principios porque amamos más lo que vamos a recibir si cedemos que lo que Cristo es y significa para nosotros. Como la seducción del mundo, la presión de la familia, las situaciones del trabajo, mis circunstancias, lo que voy a obtener a cambio de algo me resulta muy gratificante, mi amor por Cristo se queda de lado, porque yo amo más aquella otra situación a la cual me entrego. Es un tema de amor. ¿A quién amamos más? El hombre siempre va a perseguir aquello que ama, y lo que amas nos dará una fotografía exacta de lo que hay en el corazón. La cosa es bastante simple. Es un análisis que cada uno de nosotros debe hacer. Tenemos que examinar nuestros pasos y vamos a saber rápidamente a quién seguimos. Examina tu vida levemente y vas a ver rápidamente a quién sigues. ¿Quién es el que te motiva? ¿Dónde está tu corazón puesto? Si tienes un excesivo amor por ti mismo, que te lleva a creerte el centro, tus mismas palabras centradas en ti y en tus circunstancias serán el monólogo continuo de una conversación. Eso manifiesta egolatría. Egolatría. Si tu corazón está puesto en tu trabajo, esa es tu conversación monotemática. Solamente sabes hablar de tu trabajo, lo cual manifiesta idolatría. Y podemos seguir sacando multitud de situaciones de qué es lo que a nosotros nos motiva. Pero si amas a Cristo y a la verdad, tus conversaciones, tu objetivo en la vida y tu andar cotidiano van a manifestar ese propósito vital. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu camino? ¿Hacia dónde vas? Y como todo lo que envuelve a tu camino debe ser visto bajo la perspectiva y el prisma de tu camino, que tiene que ver con tu amor por Cristo. Por lo tanto, nos queda una última pregunta. Si amas a Jesús, si amas a Cristo, si amas al Señor, ¿qué debes esperar? ¿Qué debes esperar? Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, el Señor le respondió con algunas cosas que tenía que hacer. Apacienta, pastorea. Tienes algo que hacer. ¿Tú tienes amor por Cristo? Tienes algo que hacer. El Señor no nos ama en un contexto vacío donde nos dice te amo y nosotros ya a dormir, a descansar y bueno, ya cuando venga el Señor en su segunda venida ya nos salvará, o cuando me muera ya me salvará el Señor. No, no, no. Tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor y tenemos que evidenciar que el Dios que nos ha llamado a la salvación está operando en nosotros y que nuestro amor por Él nos iba a hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si amas a Cristo, no desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu tiempo. Somos responsables del tiempo que Dios nos da y tenemos que actuar en consecuencia a lo que Dios en su misericordia nos da. Tiempo. Pues tenemos que saber cómo usar el tiempo.
No desperdicies, por ejemplo, es un ejemplo entre los miles que se podían poner, no desperdicies el día en el que estamos, el día del Señor. Si amas a Cristo, ponte a trabajar. ¿Qué hay que hacer? Alguno puede decir, bueno, yo realmente participo en los medios de la gracia. Fijaos qué bueno soy, que hoy estoy en la iglesia. Soy bastante bueno, estoy en la iglesia. Y encima recibo buen alimento. Y eso es todo. Tu satisfacción y tu amor por Cristo solamente te da como argumentos que estás hoy en la iglesia y que recibes muy buen alimento. Y con el hecho de que estás en la iglesia y recibes muy buen alimento, ¿qué haces? A tenor de lo que se ve en la iglesia en general, incluidos también las reformadas, y a tenor de los hechos que se manifiestan, deberíamos sentarnos con gran tristeza a examinarnos y ver cuál es nuestro amor por Cristo. Muchos cristianos que profesan su fe no pueden dar otra prueba de amor por Cristo, excepto que el domingo van a la iglesia y se alimentan de los sermones. Les parecen muy buenos, mejor dicho. Pero excepto eso, ¿qué es lo que implica Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Es una pregunta muy sencilla, pero es vital. ¿Qué es Cristo para ti? Porque a partir de ahí sale todo. Si solamente disfrutas de los sermones y solamente dices qué buen sermón que hoy nos han dado, y ahí se queda todo, estás bajo una grave enfermedad espiritual, gravísima. ¿Qué se podía esperar de Pedro en cuanto a su amor por Cristo? El Señor no está llamando a gente que sea perfecta y por lo tanto sea inmaculada e intachable. En Pedro vemos cómo había pecado gravemente contra el Señor al negarle en 3 ocasiones y cómo él encima se creía por encima de todos los demás y por eso sacaba su espada y tenía un espíritu bastante bravucón. ¿Qué se podía esperar de Pedro en cuanto a su amor por Cristo? Pues lo tenía que demostrar. Y lo tenía que demostrar no en su aspecto bravucón, sino en su aspecto de hacer el bien hacia otros. Por eso el Señor le dice, en primer lugar, apacienta mis corderos. Es decir, ama con el sentido de servir a otros en base a la obediencia a Cristo, no en base a que piensen que eres bueno. Porque este es un error terrible. Cuando nosotros hacemos las cosas por los demás, para que los demás piensen que somos buenos. Es que como somos cristianos tenemos que ser buenos. Entre paréntesis, tontos. Pero eso es lo que se espera de los cristianos. Y esto es lo que en la mayoría de las iglesias enseñan. Error. Ama con el sentido de servir a otros en base a la obediencia a Cristo. Tenemos que ser útiles a nuestra generación. Tenemos que ser útiles a nuestra iglesia. Pero en dependencia y en obediencia a Cristo. No en base a mis motivaciones personales y carnales, sino como obediencia a Cristo. Hoy es un buen día para visitar a los enfermos si los hay. Hoy es un buen día para visitar a los que puedan estar con alguna necesidad espiritual. Hoy es un buen día para alentar a los que están pasando por alguna prueba. Hoy es un buen día para visitar a los que están interesados en el Evangelio y necesitan más enseñanza. Hoy es un buen día para hacer muchas cosas. ¿Qué hacemos un día como hoy en medio de nuestras familias? Con nuestros niños. Tenemos que enseñar a los más pequeños por amor a Cristo, porque hoy es el día especial de enseñanza. Por amor a Cristo tenemos que centrarnos en la educación de los más pequeños. Hoy es el día donde más intensamente se tiene que evidenciar nuestro amor por Cristo y evidentemente luego el resto de la semana. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a la enseñanza de los pequeños hoy? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la enseñanza? Tenemos que mirarnos al espejo, meditar y dirigir nuestros pensamientos a Cristo para inculcar en nuestra mente los principios del amor en obediencia a Cristo. Y esto nos va a dar como resultado que vamos a eliminar la queja, vamos a eliminar la amargura, vamos a eliminar la malicia y tantas cosas que se agolpan para ahogar los principios. Pero tenemos que saber a quién servimos y lo que eso conlleva. Cómo tenemos que dominar, cómo tenemos que instruir a nuestra mente y dominar nuestro corazón. Y fijaos que en todo esto no estamos hablando del amor rosa, que es inconsistente con la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, seamos capaces de cumplir nuestro cometido.
Sigue nuestro texto diciendo que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ya que Simón quería siempre hacerse el mayor, el Señor también le pone en esta tesitura. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. La contestación de Pedro en este versículo presenta un gran ejemplo de sinceridad y de humildad. Pedro, el altanero, el bravucón, el que siempre iba con un ímpetu tremendo, ahora se para un poco y no dice: sí, Señor, te amo más que estos. No, ya sabe cuál es su papel y cuál es su lugar, ya ha aprendido. Y solo después de que ha recibido de parte de Pedro una confesión pública de su amor hacia él, nuestro Señor empieza a decirle al apóstol de qué manera debía de manifestar su amor. Es decir, ¿me amas? ¿Sí? Pues tienes un trabajo que hacer. El Señor, por tanto, define cuáles son los deberes en los que tiene que verse envuelto. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La segunda pregunta es más dolorosa. Es como si el Señor le dijera: como no has dicho que tu amor está por encima de tus hermanos, del resto de los discípulos, déjame que vuelva a insistir en la pregunta. Te has callado en no decir a la pregunta: ¿me amas más que estos? No has respondido. Has respondido que me amas, pero no más que estos, lo cual es interesante. Pero te voy a volver a hacer la pregunta: ¿me amas realmente? Y Pedro responde. En las tres preguntas que le hace el Señor, le da a Pedro una responsabilidad que cumplir por causa de su amor, que es la obediencia a Cristo. No es el amor emocional, es un amor que se somete en obediencia a Cristo. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Esto puede ser considerado un mandato visto desde tres perspectivas diferentes. A los creyentes se nos puede ver en algunos aspectos de nuestra vida como corderos, porque podemos ser débiles e inmaduros, como los corderos. Y por lo tanto tenemos necesidad del alimento de la palabra de Dios. En segundo lugar, se nos puede ver como ovejas. ¿Qué es lo que hace una oveja normalmente? Pues si la deja sola, se pierde. Eso es lo que hace normalmente. Así que como podemos ser como ovejas, debemos ser pastoreados. Somos propensos a desviarnos. Necesitamos la ayuda de un pastor, la guía de un pastor, y esto es lo que Dios también nos proporciona. En tercer lugar, un aspecto más de las ovejas. Aparte de desviarnos, podemos ser también como los corderos, inmaduros y con necesidad de alimento. Y por lo tanto, requerimos no solamente ser tratados a veces como corderos, no solamente ser guiados a veces como ovejas, sino en toda la extensión del término, ya sea que estemos como corderos o como ovejas, necesitamos ser guiados, pastoreados, dirigidos, alimentados, cuidados. Todo esto necesitamos. Es como si el Señor le dijera a Pedro: Pedro, fuiste tan débil como un cordero, fuiste tan errante como una oveja, y con todo y en medio de todo yo te he amado. Has sido objeto de mi amor. Te he sacado de la situación en la que estabas. He perdonado tus pecados. Te he restaurado. Y ahora, ¿qué se espera de alguien que ha sido llamado por Dios a la salvación? ¿Qué se espera de alguien que ha obtenido la vida eterna? Dice Juan Carlos Rail, comentando este texto: en cuanto a las palabras contenidas en estos tres versículos, es de observar que en los sinónimos empleados en el griego existen ciertas distinciones que no es posible verter fielmente al español. Dos palabras diferentes han sido traducidas por el verbo amar. Una de ellas, la primera, denota un amor más tranquilo, puro y elevado que la otra. Esta es la palabra que nuestro Señor empleó en la pregunta contenida en los versículos 15 y 16. La tercera pregunta expresa un amor más ferviente, pero menos elevado. Esa fue la que Pedro usó en su contestación y la que el Señor mismo repitió en la pregunta contenida en el versículo 17. De igual manera, dos vocablos distintos han sido traducidos por la voz española apacienta. El uno, que es el empleado en los versículos 15 y 17, significa proveer alimento y pasto. El otro significa guiar y dirigir y, en general,
desempeñar todos los deberes de un pastor, lo que tiene que hacer un pastor en medio de su congregación. Pero tanto el pastor, en su amor y fidelidad a Cristo y en obediencia a la verdad, se nos muestra cómo debe dirigir sus caminos, y todos nosotros como ovejas de Cristo se nos muestra cuál debe ser nuestro amor por Cristo y qué se espera de nosotros en nuestra fidelidad a Cristo. Para concluir, vamos a hacernos dos preguntas. Si el amor hacia nuestro Salvador y la necesidad que tenemos de obedecerle es una de las mayores virtudes que pueden adornar el carácter cristiano, me tengo que preguntar: ¿yo estoy en esa situación por la cual estoy dispuesto a sufrir por causa del Evangelio cuando tenga que decir no a muchas de las presiones que el mundo en el que vivo ejerce sobre mí? ¿O no voy a decir que no a todas las presiones que se agolpan sobre mí desde mi familia, desde mi trabajo, desde el entorno social? Porque si digo sí a todo, evidencio realmente que mi amor por Cristo no ocupa el primer lugar, sino que por miedo a los hombres, porque no piensen mal de mí, porque esto, porque lo otro, por mis intereses sobre todo, me voy a congraciar con todos. El segundo aspecto: si este amor se manifiesta en hacer bien a nuestro prójimo cumpliendo la segunda tabla de la ley, de acuerdo a la verdad, estoy completamente convencido de que esto es lo que me motiva y no el que los demás piensen: qué buena persona es esta, que fíjate lo que hace, como es cristiano, dice sí a todo. No olvidemos cómo identifica el Señor a los que dicen sí a todo. Dice en Lucas 6:26: «Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas». Entonces, si como nosotros somos cristianos y queremos ser muy buenos, pero por nosotros mismos, no por obediencia a Cristo, sino para que los demás piensen qué bueno soy, que soy cristiano, digo sí a todo, lo que estoy evidenciando es que soy un falso cristiano. Eso es lo que estoy evidenciando, porque no sé discriminar cuándo es sí y cuándo es no. No sé decir no cuando hay que decir no, y el testimonio de Dios está en juego. Ni cuando tengo que decir sí, aunque los demás digan no, porque mi obediencia y fidelidad a Cristo es lo primero. Entonces, si no sé discernir, tengo un grave problema. Tengo un gravísimo problema. El menor de los problemas es que tenga un problema. El mayor es que no sea cristiano. Si somos fieles delante de Dios, solamente por el hecho de ser cristianos, vamos a tener un conflicto donde nos movamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la sociedad en la que estamos. Siempre vamos a estar en conflicto, porque la gente del mundo querrá que nos unamos a ellos en todo lo que ellos están haciendo. Pero nosotros debemos ser consecuentes con la verdad, y debemos decir no cuando haya que decir no, y estar dispuestos a sufrir en obediencia a Cristo todo lo que eso nos reporte, porque nuestra fidelidad es a Cristo, no a los hombres, no a la sociedad, no a las modas de pensamiento, sino a Cristo. Por lo tanto, ¿has pesado cuál es el impacto de tu obediencia a Cristo y qué es lo que eso supone para tu vida? Son algunas preguntas que cada uno debe hacerse para saber en qué camino está. Vamos a terminar en oración.